Deliciosa salsa. Bueno, les mostraré con qué facilidad se prepara. Aquí tengo 3/4 de taza de agua caliente y probaré la temperatura sobre mi muñeca. Debería estar apenas por encima de la temperatura corporal, entonces si la sienten un poco tibia, sabrán que es la temperatura correcta. La vertemos en un bol grande. Ahora, para lograr esa suavidad y un gran sabor, media taza de yogur. Puede ser con grasa o libre de ella. También lo agregamos al bol. Ahora la levadura. Agregamos 2 cucharaditas y 1/4. No solo es para intensificar el sabor, sino también para lograr que el pan nan se estire a la perfección. Si usan un frasco de levadura, una vez abierto deben conservarlo en la nevera. Ahora bien, para el pan nan vamos a usar harina común. Medimos 2 tazas y media y lo agregamos al bol. Y vertemos todo menos 1/4 de taza en el bol de la batidora. Y vamos a usar el resto de la harina cuando trabajemos la masa. Y media cucharadita de sal que agregaremos sobre la harina. La sal puede arruinar o anular la actividad de la levadura. Es por eso que no queremos que entren en contacto directo al comienzo de la mezcla. El último ingrediente a agregar, 2 cucharadas de aceite vegetal. Tomamos una cuchara de madera, mezclamos hasta unirlos y notarán que de momento es una mezcla viscosa y se supone que así sea. Esparciré un poco más de harina en el bol. Ahora que ya tenemos formada una bola, la volcaremos sobre la superficie de trabajo para amasarla. Amasamos e incorporamos la harina. Este proceso de estirar la masa, rotarla y doblarla promueve el desarrollo de las proteínas de la harina. En verdad, el sentido del tacto es la guía para saber cuándo dejar de agregar harina y cuándo dejar de amasar. Si la masa ya no se pega a la mano ni se retrotrae, entonces ya agregaron suficiente harina. Amasamos un poco más. Suelo amasar por unos 3 minutos para esta receta. Y la masa ya tiene una textura suave. Puedo retirar las manos limpias. Es hora de dejarla levar. Vamos a cubrir la masa para que no se seque. Y tardará más o menos 1 hora en levar. El tiempo justo para preparar una buena salsa, picar los vegetales y para entonces habrá levado. Tras 1 hora ha duplicado su tamaño. Es hora de estirar el pan nan. Esparcimos harina en la superficie y cuando comiencen a manipular la masa se desinflará. Si han visto un pan nan horneado, saben que ninguno es igual al otro. No buscamos un resultado preciso. Puede tener una forma rústica y despareja. Vamos a dividirla en 6 partes para tener 6 panes nan de buen tamaño. No los moldeen, solo déjenlos así. Después de todo, deben lucir rústicos y caseros. Y con un rodillo, aplástenlos hasta lograr panes de 22 centímetros. Y diría que un espesor de unos 6 milímetros. Asegúrense que la sartén esté bien caliente antes de comenzar a cocinar el pan. Y este pan tardará 90 segundos de cada lado, sin necesidad de usar aceite o mantequilla. Mientras se cocina, pueden continuar estirando otro pan. Miren ese burbujeo. Otros 90 segundos de este lado y ya ven lo fácil que es. Estiran el pan, cocinan, estiran otro pan. Miren esas burbujas tostadas del otro lado. Y ponemos otro pan de inmediato para que la sartén no quede vacía. Y el paso final antes de poder servir el nan es untarlo con un poco de mantequilla derretida. Rociamos un poco de sal marina. Y partimos el pan. Ahora que han visto lo fácil que es, están listos para un estilo totalmente diferente. ¿Se preguntaron cómo se logra el bolsillo en el pan de pita? Bueno, se los enseñaré con mi receta de pita de harina integral.
Oh, oh, oh. Los panes planos son ideales para remojar, pero cuando el pan plano tiene un bolsillo en medio como las pitas de harina integral, nos abre la puerta a un mundo de posibilidades. La pita es un estilo de pan plano del Medio Oriente. Voy a mostrarles esta receta y vamos a usar la batidora. Es una masa que requiere mucho batido. Pueden usar una batidora eléctrica con el accesorio para amasar y si prefieren hacerlo a mano también es posible, pero necesitarán un poco más de tiempo. Aquí tengo una taza y 3/4 de agua caliente, la misma temperatura que el pan de naan. Y si bien esta receta es para pan plano, también lleva levadura. Una cucharadita y media, un poco menos de levadura que la del pan de naan, pero le daremos más tiempo para levar. Para el pan de pita es importante respetar el tipo de harina. Vamos a usar una taza y 3/4 de harina integral. La harina integral le aporta un gran sabor y también un poco de fibra. Pero no vamos a usar solo harina integral, agregamos otra taza y 3/4 de harina panificable. Esta harina es alta en proteínas, por eso retiene el aire que produce la levadura. Una cucharadita de sal y una cucharadita de azúcar para que leve en el horno. Y por último, una cucharada de aceite de oliva. Con la batidora les tomará unos 5 minutos amasar la masa. Si lo hacen a mano, dedíquenle unos 7 minutos hasta que luzca casi como una banda elástica. Así es como sabrán que las proteínas se han activado. Eso es. Esa escalera hasta el accesorio indica que está totalmente unida. Ya podemos quitarla de la batidora. Cubrimos las manos con harina porque es una masa pegajosa. Y también vamos a cubrirlo con un plástico y a dejarla levar durante 1 hora. Aquí tengo una que ha estado levando por 1 hora. Miren cómo ha crecido. Ahora vamos a quitarle todo el aire. Al igual que con los naan, haremos 6 porciones. Si lo desean, pueden dividir la masa a ojo, pero si tienen una balanza, vamos a pesar porciones de 150 gramos. Después de un rato, se volverán expertos en medir los 150 gramos con un poco de práctica. La sencillez del pan naan se debía a su forma rústica. Ningún pan naan tiene el mismo tamaño, pero con la pita todos deben ser del mismo tamaño. Así que vamos a moldear una bola. Deben girar la masa sobre la superficie sin demasiada harina para que la base de la masa se pegue. Y giramos la masa acercándola y alejándola. Eso ayudará a que se forme ese bolsillo lleno de aire. Las llevamos a la bandeja y, con algo de práctica, podrán amasar 2 a la vez. Como hemos activado las proteínas de la harina y eliminamos el aire de la levadura, vamos a dejarla reposar unos 20 minutos. Vamos a cubrirlas. Y aquí tengo una tanda que ha estado reposando por 20 minutos. Esta vez pueden esparcir un poco de harina sobre la superficie. Tomen la masa y estírenla hasta lograr unos 18 o 20 centímetros. Eso es, no muy delgada. Y las llevamos a la bandeja. No teman manipular la masa. Cada vez que desafían la masa, la fortalecen. Eso permite que la levadura adquiera más sabor, un sabor más intenso y una mejor textura. Ahora los panes de pita necesitan otra siesta. Vamos a dejarlos reposar otros minutos para que leven. Todo esto es para construir ese bello bolsillo en el centro. Los cubrimos con un paño de cocina. Y aquí están. Luego de 20 minutos, pueden ver cómo han vuelto a levar. He precalentado 2 bandejas a 230 grados. Colocamos las pitas en estas bandejas calientes
Esparcimos un poco de harina en las bandejas y las levantamos con mucho cuidado. Me fascina que el secreto del bolsillo de la pita no sea un ingrediente, sino el horno a 230 grados y las bandejas calientes. Bien, las llevamos al horno deprisa. Y no se alejen porque solo tardarán 6 minutos en hornearse a 230 grados y querrán ver cómo se elevan. Y es la magia del horno. Realmente se necesitan 230 grados para lograr ese bolsillo. Pero si las dejamos enfriar así, básicamente se secarán. Entonces desplegamos un paño de cocina y apilamos las pitas unas sobre otras. De vez en cuando sucede que alguna pita no tiene ese bolsillo bien formado. Una vez que estén totalmente frías, pueden insertar sus dedos para expandir el bolsillo. Es una gran tarea para una tarde de domingo y así podrán saborear pitas durante toda la semana. Y vaya, miren todo lo que hemos hecho. Un pan plano simple. Hicimos pitas con bolsillos. ¿Es posible que venga algo más? ¿Qué les parece el pan más plano de todos? Un lavash crocante con semillas. Adoro los panes planos y sé que no soy la única porque se disfrutan en todo el mundo. Comenzamos con un suave y tierno pan naan. Y luego preparamos una tanda de pitas de harina integral. Pero llegó el momento del pan más plano de todos, un lavash crocante con semillas. Y es un pan plano estilo armenio. Y en verdad es una galleta, pero se usan las mismas técnicas del pan plano. Comenzamos en la batidora, el accesorio para amasar y los líquidos. Aquí tengo una taza de agua caliente, esta vez a la misma temperatura, apenas por encima de la temperatura corporal. También agregamos 2/3 de taza de leche que he calentado hasta lograr la misma temperatura del agua. La receta requiere solo una cucharadita de levadura. Eso se debe a que necesita más tiempo para fermentar. En verdad vamos a dejarla levar toda la noche. Vamos a medir una cucharada de miel y cuando la levadura entre en contacto con el azúcar se activará de inmediato. Y ahora las harinas. Aquí es donde comienza la diversión. No una, ni dos, ni tres. Son 4 tipos de harina. Comenzamos con la harina panificable, una taza. Al igual que con el pan de pita, esta harina tiene un alto contenido de gluten y eso le aporta estructura para estirarla al máximo. Y ahora media taza de harina integral para lograr esa textura y ese sabor. Media taza de harina de repostería para lograr esa dosis perfecta de suavidad. Y por último, 1/3 de taza de sémola para absorber la humedad. Y una cucharada de sal. Ahora batimos la masa durante 5 minutos. Será muy pegajosa. No se vean tentados a agregar más harina. Solo usen esas medidas. Y vertemos la masa en un bol. La cubrimos con un envoltorio plástico y la dejamos reposar por 30 minutos y luego en la nevera hasta el día siguiente. Después de todo, el mejor pan se prepara en 2 o 3 días cuando fermenta lentamente. Dejaremos esto a un lado y aquí tengo una masa que preparé con antelación. Y mire la acción de la levadura, todas esas burbujas de aire. Como pueden ver, es muy elástica. Y eso se debe a la fermentación de un día. Y harina, harina y más harina. Vamos a romperla en pedazos. Este pan no debe tener una forma en particular. Los dejamos asentar un momento y vamos a preparar la mezcla de semillas. Adoro usar semillas de calabaza tostadas. Semillas de girasol tostadas. Y lo mejor es que no necesitamos medidas. Y también unas pequeñas semillas de sésamo. Semillas de amapola.
una generosa pizca de sal marina y también de pimienta negra. No vamos a usar un rodillo de amasar para estirar los panes lavash, sino que usaremos un rodillo para pastas, para que sean parejos e igual de crocantes. Voy a montar el rodillo. Lo logré en el primer intento. Y recuerden tener la harina a mano. Encendemos la batidora a baja velocidad. Y pasamos la masa, comenzando con el grosor más grande y volviendo la masa cada vez más angosta. Es el modo más fácil de estirar el lavash. Eso es. Y ahora los llevamos a la bandeja. Ah, este es largo como la bandeja. Eso es. Ahora los pincelamos con un poco de agua. Esparcimos las semillas en forma pareja. Y listos para el horno. Solo tardarán 15 minutos en un horno a 190 grados y se volverán de un color dorado. Voy a continuar usando el rodillo para estirarlos. Ahora pincelamos estos, esparcimos las semillas y listos para el horno. Eso es. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlos enfriar por completo en la rejilla. Necesitan una hora para volverse crocantes. Dejemos estos lavash a un lado y terminemos con el resto de la tanda. Y después, ¿saben qué nos merecemos? Una tabla de quesos, pero no cualquier tabla de quesos. Una con un agregado especial de pan de higo. Cabeza constante, el hecho de saber o de no saber, mejor dicho, hasta cuándo juego, porque inmediatamente viene otra vez la sanción y va a tener que dejar de... Al menos antes para...